Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal, queridos amigos? Mi nombre es David Ibarra y el pasaje que nos toca hoy está en Isaías 58 del 1 al 14. Y en estos versículos hablaremos acerca de la hipocresía en la adoración. En estos capítulos Dios le dice a Isaías que amoneste a su pueblo a no practicar los pecados que llevan a la esclavitud y que impiden ver la gloria de Dios. ¿Y cómo lo debía hacer? ¿De qué forma debía comunicar esta verdad Isaías? Con determinación. Miren lo que dice el versículo 58, capítulo 58, versículo 1. Grita con voz de un toque de trompeta. Grita fuerte. No seas tímido, háblales a mi pueblo Israel de sus pecados. ¿Y cuáles son los pecados que llevaban a la esclavitud al pueblo de Israel? Capítulo 56 habla del pecado del orgullo y la codicia. Capítulo 57 del pecado de la idolatría. Y llegamos al capítulo 58 que habla del pecado de la hipocresía. En realidad, siempre la hipocresía ha sido abominación a Dios. Y aquí en estos versículos vamos a ver de la hipocresía en la práctica del ayuno. Ahora, ¿qué era o qué es el ayuno? El ayuno es una práctica que consiste en abstenerse de comer o de alimento y de beber en forma voluntaria con el propósito de buscar a Dios y hacer su voluntad. En realidad era un mandamiento en el Antiguo Testamento que se debía practicar en el día de la expiación, solamente en esas fiestas. Los profetas ayunaban, podemos verlo en el Antiguo Testamento, y también podemos ver en el Evangelio que Jesús ayunó y habló del ayuno. En Mateo capítulo 6, versículo 16, dice el Señor, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que están ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Entonces vemos que de ninguna manera ni Isaías ni el Señor desaprueban el ayuno, sino que desaprueban la hipocresía en el ayuno o en la adoración, o sea, cualquier ritual religioso y vacío. ¿Cómo se manifiesta la hipocresía en el ayuno y la oración? En estos versículos próximos, desde el 12 en adelante, vamos a ver cómo se manifiesta. En primer lugar, se manifiesta cuando se finge ser piadoso y no lo son o no lo es. Isaías 58:2 dice, sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonan las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. O sea, se finge que son piadosos y no lo son. En segundo lugar, cuando se manifiesta la hipocresía, cuando todo lo que hacen o en esa práctica es por motivo egoísta. Miren el versículo 3. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Le diré por qué, le contestó el Señor. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos, aun mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Entonces, todo lo que hacían era por motivo egoísta, no era para la gloria de Dios. No lo hacían para buscar su voluntad, sino para agradarse a sí mismo. En tercer lugar, cuando esa práctica no afecta su vida diaria, o sea, ayunan y en realidad esa práctica se convierte en una rutina religiosa que no produce ningún cambio en sus vidas. Dice el versículo 4,
¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riña? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. El versículo 5. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como caña en el viento, se visten de telas ásperas, se cubren de ceniza. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? En resumen, podemos decir que el orar y ayunar en hipocresía es impiedad, es engaño, es egoísmo, es insolencia, es improductivo. Entonces, ¿cómo es el verdadero ayuno? En los versículos 6 en adelante vamos a ver qué es y cómo se debe desarrollar o practicar el verdadero ayuno. En primer lugar, ayunar o abstenerse de comida para buscar a Dios es para salir, el propósito es para salir de la esclavitud de su propio pecado. Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompan todo yugo? En realidad, el verdadero ayuno, el ayuno que escoge Dios y que nos manda a hacer a nosotros, es buscar a Dios de todo corazón para que el Señor nos ayude y por la obra de su Espíritu podamos desatar esas ligaduras de impiedad. O sea, esos pecados que nos impiden estar bien con nuestro prójimo. Esos pecados que perjudican nuestro crecimiento espiritual. O sea, el verdadero ayuno se debe hacer para estar bien con Dios, para que podamos soltar esas ligaduras de impiedad y para que podamos adorar con libertad a nuestro Dios. En segundo lugar, el verdadero ayuno tiene como propósito buscar a Dios para salir del egoísmo y por lo tanto el materialismo. Dice versículo 7, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, salir del egoísmo. El verdadero ayuno tiene como resultado que uno se vuelva amoroso, y el amor es dar, es ser generoso. En tercer lugar, tiene como propósito el verdadero ayuno buscar a Dios para dar buen testimonio de la gloria de Dios. El que ayuna de verdad se ve en su testimonio. Entonces dice versículo 8, nacerá tu luz como el día y tu salvación se dejará ver pronto. Y miren lo que dice, irá tu justicia delante de ti, hará buenas obras, servicio. Y dice, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. En cuarto lugar, el verdadero ayuno tiene como propósito buscar a Dios para encontrar la respuesta a su voluntad. Dios responde cuando lo hacemos honestamente, de verdad, sin hipocresía. Mire el versículo 9. Entonces invocarás y oirá Jehová, clamarás y dirá a él, fíjese lo que dice Dios, heme aquí. Cuando oramos, inmediatamente la respuesta de Dios en nuestras vidas. O sea, Dios honra al quebrantado, Dios escucha al pobre de espíritu. En quinto lugar, el verdadero ayuno tiene como propósito buscar a Dios para encontrar su provisión. O sea, el verdadero ayuno es la persona que depende totalmente de su Dios. Versículo 11 dice que cuando practicamos el verdadero ayuno, dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltará. Él es nuestro pastor, y como dice su palabra, nada nos faltará. Y en sexto lugar, cuando se practica el verdadero ayuno y la oración, tiene como resultado ver la próxima generación bendecido. O sea, Dios quiere bendecir tus generaciones y necesitamos el poder de Dios, necesitamos la ayuda de Dios, por eso la oración y el ayuno. Versículo 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Cuando ayunamos,
oramos, dependemos de Dios. Dios puede levantar una nueva generación y Dios puede utilizarte para que vos seas un reparador, un restaurador y las próximas generaciones sean bendecidas. Bueno, que Dios te bendiga y que podamos vivir con sinceridad y verdad. Que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.